Para terminar el estudio del contrato de arrendamiento vamos a analizar figuras muy interesantes que generan derechos en favor del arrendatario. ¿Qué pasa si el arrendamiento se celebra por tiempo indeterminado? ¿Cuándo termina? El Código Civil señala que concluirá a voluntad de cualquiera de los contratantes previo aviso a la otra parte dado en forma indubitable, es decir, que no haya lugar a duda, con 2 meses de anticipación. En el caso de que el predio sea urbano, se encuentre en la ciudad, y con 1 año si es rústico. En este caso, si es un rancho. En predios rústicos, como puede ser un rancho, una hacienda, etc., el arrendatario debe, en el último año que permanezca en el fondo, permitir a su sucesor, que puede ser otro arrendatario, o al dueño, al familiar del dueño, etc., el barbecho de las tierras que tenga desocupadas y en las que él no pueda verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y demás medios que fueren necesarios para las labores preparatorias del año siguiente. Si él no está ocupando pues alguna parte del rancho, debe de permitir al propietario, al arrendador o al que lo vaya a sustituir, a lo mejor como nuevo arrendatario, a un familiar del arrendador, etcétera, para que proceda a realizar todos esos trabajos. Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el arrendatario saliente derecho para usar de las tierras y edificios por el tiempo absolutamente indispensable para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes al terminar el contrato. ¿Sí? Se cosecha lo que se siembra, y entonces si el arrendatario sembró, él es el que va a recoger la cosecha, y si en eso termina el contrato de arrendamiento, si en eso concluye el año, bueno, tendrá derecho a que se le permita ir a recoger esa siembra. Por su parte, en predios urbanos no hay obligación del arrendatario de poner avisos o mostrar el interior de la finca a los que pretendan verla. ¿Sí? Por ejemplo, si el arrendador decide terminar ese contrato con el arrendatario porque le va a subir a lo mejor la renta y ya lo tiene para otras personas a pesar del derecho del tanto que mencionábamos, pero si el arrendatario no puede hacer uso de ese derecho del tanto porque le parece que la renta que tendría que pagar pues es excesiva y no podría pagarla, entonces no hay obligación de él de permitir a otras personas de que acudan para que vean el inmueble, para ver si lo quieren rentar, etcétera, etcétera. Pero existe la prórroga del contrato de arrendamiento y su continuación automática. Es decir, hay 2 figuras que no hay que confundir. ¿Sí? Cuando el arrendamiento se ha celebrado por tiempo determinado, concluye en el día fijado previamente por las partes, sin necesidad de requisito adicional. Si pactamos que el 14 de octubre de este año se terminaría el contrato de arrendamiento y viene establecido en una cláusula en nuestro contrato, bueno, pues ya sabemos, ahí está la fecha indicada para ese efecto. Sin embargo, hay ocasiones en que la vigencia del arrendamiento se prolonga por la operancia de 2 figuras. Una de ellas es la prórroga y la otra se llama tácita reconducción. ¿En qué consiste la prórroga del contrato? En el arrendamiento de inmuebles por tiempo determinado, es decir, donde está establecida la fecha de terminación del contrato, el arrendatario que se encuentre al corriente en el pago de las rentas tendrá derecho a que, si lo pide antes del vencimiento del plazo estipulado, se le prorrogue el arrendamiento hasta por un plazo igual al del contrato, sin que la prórroga exceda de 1 año. ¿Sí? Vamos a suponer estas personas celebraron el contrato de arrendamiento y en la cláusula
de ese contrato, en una de las cláusulas, venía que se iba a celebrar a lo mejor de diciembre a octubre, al 14 de octubre. ¿Sí? Y esta persona, el arrendatario, ha sido un arrendatario cumplido, ha pagado siempre oportunamente. Entonces, antes de que se venza, porque solamente se puede prorrogar lo que no ha vencido, y eso es una reglita que se les debe de quedar ya, porque vemos prórrogas en otras figuras, en otras áreas del derecho, por ejemplo en sociedades mercantiles, cuando nosotros le ponemos una fecha establecida de duración a la sociedad. Por ejemplo, si el 7 de septiembre se puso como fecha de terminación del 2020, porque se puso 20 años o 50 años de duración a esa sociedad, pues hay que estar pendientes de que no se nos pase esa fecha, porque solamente se puede prorrogar lo que no ha vencido. Igual aquí el arrendatario. Tenemos derecho los arrendatarios de solicitar una prórroga del contrato de arrendamiento siempre y cuando solicitemos esa prórroga antes de que se venza, antes del 14 de octubre. Sí, y estemos al corriente en el pago de nuestras rentas. Es una compensación a que tiene derecho, digámoslo así, o es una ventaja que se le da al arrendatario cumplido para que pueda permanecer por un tiempo igual, siempre y cuando no exceda de un año. El ejemplo que les ponía, bueno, era de diciembre a octubre, se le puede conceder otra vez de nueva cuenta un plazo igual. En este caso, el arrendador a su vez podrá aumentar hasta un 10% la renta anterior, siempre que ésta no se hubiere incrementado en los últimos 3 meses, porque si ya se incrementó, no podrá hacerlo. Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento los propietarios que quieran habitar la casa o cultivar la finca cuyo arrendamiento ha vencido. Sería la única excusa que pudiera tener, por decirlo así, o justificación más que excusa, el arrendador, porque es un derecho del arrendatario la prórroga. Si él es una persona cumplida, a solicitar que se le prorrogue el contrato de arrendamiento por un plazo igual. No es de que a ver si quiere el arrendador. Pero el arrendador, en caso de que diga no puedo porque yo pretendo habitar el inmueble, no es que se lo vaya a rentar a otra persona, es que yo voy a habitar. Pues aquí es el propietario. Si por ejemplo él estaba rentando el inmueble porque vivía con su esposa en otra casa, pero está en vías de divorcio y como consecuencia pues él quiere habitar ese inmueble que es de su propiedad, pues ahí sí no procedería la prórroga. Para que opere la excepción anterior, es necesario que el propietario notifique judicialmente ante notario o testigos con 60 días de anticipación al vencimiento del contrato, haciéndole saber al arrendatario su propósito de habitar la casa o cultivar la finca. ¿Sí? Entonces, antes de esta fecha, 60 días antes de esta fecha, el arrendador deberá notificarle para que él sepa que tiene esos 2 meses que no se le va a poder prorrogar porque él va a habitar el inmueble. Solamente así podría operar. Si el propietario no habita la casa o cultiva la finca, será responsable de los daños y perjuicios que hubiere causado al arrendatario al privarlo de la prórroga. En este caso, no era cierto que iba a habitar él en el inmueble, lo que quería era que se fuera, porque como le acababa de subir la renta hacía 2 meses, pues ya no iba a poder aumentarle ese 10% que le autoriza la ley. Entonces, y como había otra persona interesada para rentarle el inmueble por el precio, por la renta que él estaba pidiendo, bueno, pues aquí fue el interés
económico, lo que le llevó al arrendador a privar al arrendatario de este derecho de prórroga del contrato. ¿Qué puede hacer él ante esa situación? Bueno, entonces reclamarle daños y perjuicios. ¿Qué daños y perjuicios le causó por el hecho de tener que irse a otro lugar, a lo mejor más alejado del trabajo, más alejado de la escuela de sus hijos, etcétera, etcétera? Acerca de la prórroga deben puntualizarse los siguientes aspectos. Entonces, solo procede tratándose de contratos de tiempo determinado. Debe ejercitarse expresamente por el arrendatario y debe hacerlo valer antes de que concluya la vigencia del contrato. Acuérdense de esta frase, solamente se prorroga lo que no ha vencido. Y finalmente se puede renunciar a este derecho, es decir, si el arrendador quiere evitar que el arrendatario en un futuro haga uso de ese derecho, entonces colocará en el contrato una cláusula por la cual se esté renunciando expresamente a la prórroga del contrato.